Fue uno de los primeros en entrar en una tumba que hoy todos conocemos. Realizó estudios sobre el antiguo Egipto, pero también sobre otras civilizaciones antiguas. Compró y coleccionó piezas que hoy se encuentran en uno de los museos más importantes de toda España. Pero sobre todo fue un pionero, el primero de otros muchos españoles que hoy en día excavan en el país del Nilo. Si quieres conocer la historia de Eduard Toda y los inicios de la egiptología en España, quédate a escuchar este nuevo episodio de Los Medjay del Faraón. Los Medjay del Faraón. Un podcast de Badri Harun y Miriam Bueno. Bienvenidos y bienvenidas a ese episodio de Los Medjay del Faraón, en el que vamos a hablar de la egiptología en España y de algunas personas que seguramente muchos conocéis, pero también de algunos que no tuvieron la suerte de las redes sociales en su tiempo. Sobre todo nosotros, que vamos a hablar de algunos conocidos, pero también de algunos amigos. Pero la egiptología española no empezó con ellos, sino con el llamado Eduard Toda, y con sus primeros pasos que no tenían nada que ver con la egiptología como una ciencia que entendemos hoy en día. Tampoco era el típico que podemos llamarle egiptólogo. Toda nació en 1855 y era hijo de una madre soltera. Por eso, en su educación tuvo gran importancia su tío, José Güell, quien era un importante periodista y político catalán. Toda realizó su bachiller en artes y desde muy pronto se interesó en el monasterio de Poblet, un monasterio del siglo XII. Pero además estudió varios idiomas. Hablaba castellano, catalán, francés, portugués, inglés, alemán y chino. Y no solo eso, sino que también terminó la carrera de Derecho en Madrid en solo 3 años, así que era una mente privilegiada. Entró en el cuerpo diplomático en el 1873, es decir, con solo 18 años. Parece que no era pionero solamente en la egiptología, Miriam. Parece que no, pero no adelantes cosas, que el camino de Toda por aquel entonces no le acercaba a Egipto, sino que le llevó al otro extremo del mundo, a China, donde conoció distintas ciudades y también visitó otros países orientales como Filipinas o Japón. Pero 11 años después de empezar su carrera diplomática, se abren las puertas de España hacia el desierto de Egipto, cuando Toda fue destinado al Cairo como cónsul general de España. Y así comienza una nueva etapa en la vida de Toda. En 1884 se embarcará en un barco de vapor inglés llamado Tanjor y llegará a Alejandría en abril de ese mismo año. Permanecerá en Egipto otros 2 años, realizando varios viajes por el país africano, teniendo contactos con la egiptología y también con algunos egiptólogos. Si es que al final en el mundo de la egiptología coincidimos y nos acabamos conociendo un poco todos. Y eso es lo que nos cuenta Toda en su obra literaria a través del Egipto, en la que nos habla no solo del Egipto antiguo que va visitando, sino también del Egipto de su época, de su cultura y de su historia. También en su libro nos habla de sus amistades. Menciona en varias ocasiones a Gastón Maspiro, que en aquellos años fue el director del Servicio de Antigüedades. Si recordáis, en el episodio pasado de los Medjay hemos hablado de un francés enterrado entre los faraones, Mariette. Maspiro fue el que sucedió a Mariette en la cabeza de la organización que protegerá, en teoría, la riqueza de este país. Y por su amistad, Toda acompañará a Maspero en sus viajes por Egipto para buscar nuevos lugares que excavar. Además, por esa misma amistad, Maspero le permitirá estar en uno de los acontecimientos más importantes de la vida de Toda y de la egiptología también, la apertura de la tumba de Senetjem, uno de los trabajadores en el Valle de los Reyes que se encuentra en Deir el Medina. Pero esta tumba no fue descubierta por ellos, ¿lo sabes?
Esta tumba fue descubierta un año antes por un beduino, se llamaba Salem Abu Duha. Ujú. Y este beduino había informado directamente a Maspiro. Eh, no entró a robar, no sacó nada y dejaron la tumba un año entero hasta que en el 86 Maspiro, Toda y otros dos más del equipo abrieron la tumba para encontrar varias momias, ataúdes y ajuar funerario de la familia de Saint John. Sí, porque en la tumba de Sennacherib no solo estaba él enterrado, sino que había unos 20 cuerpos de distintos familiares. El caso que a partir de ese día, Toda se dedicaría a redactar el estudio de la tumba y publicaría este estudio bajo el nombre Son Notem en Tebas. Y mientras hacía esto de documentar la tumba y demás, e inventariar algunos objetos, se dedicó a hacerse fotos, como la famosa foto de Toda vestido de momia con los ataúdes que todos hemos visto probablemente alguna vez en la vida. Ojalá, porque podía hacer una como esa. También hizo el inventario de las piezas que pasarían a formar parte del Museo de Bulak, el antiguo museo del Cairo que hemos hablado. Pero sabes que no todas las piezas descubiertas llegaron a estar en el Museo de Bulak. No, hubo una parte del tesoro, entre otras 1.600 piezas, que se trajo toda a España y vendió casi 1.360 piezas al Museo Arqueológico Nacional, como las monedas chinas también que había coleccionado durante su estancia en Asia. Y regaló además casi 158 objetos al Museo Víctor Balaguer de Vilanova y la Geltrú. Así, con el inventario, la documentación, tanto a las piezas como a la propia tumba de Saint Jem, toda se convirtió en un pionero en lo que podemos llamar la egiptología española. Pero de repente, y por desgracia, en marzo de ese mismo año, el gobierno español le obliga a volver de nuevo a España, hecho que no parece gustar a Toda, quien considera que este gobierno no está en buenas relaciones con la arqueología. Miriam, por favor, una pausa ahora. ¿Por qué? Eh, estuvimos preparando el episodio, estuvimos leyendo, has leído todo el libro de Toda, gracias. Me has ahorrado tiempo. Pero el tema es, me deprime. ¿Dónde está la egiptología en lo que hemos recetado, le hemos hablado, le hemos leído hasta ahora? Te puedo decir mi versión. Dime. Emilia Edward, en el 1682, la hemos hablado en nuestro episodio, ha establecido el Fondo de Egiptología en Inglaterra. Mariette murió en el 1881, después de luchar contra egipcios, franceses y muchos para proteger Egipto. Maspiro vino a Egipto 13 días antes de morir Mariette y le llamaron desde Francia sabiendo que Mariette está muriendo para que un francés sea la cabeza de la organización que protege a los monumentos en Egipto. Entonces, así debía de haber imaginado que ya estamos ahora empezando una nueva era donde nuestros monumentos estarán en muy buenas manos y que esta tumba, que casi intacta, es intacta, la voy a ver en el Museo del Cairo, la voy a ver en el GIM ahora, no en el Británico, en el Nacional de Madrid, en colecciones privadas y además benditas, no regaladas. He investigado toda la mañana cómo fue el proceso de sacar estas piezas, llevarla fuera de Egipto y venderla y no encontré ningún documento. Hasta esta historia está oculta para nosotros. Fíjate, vendió 1.360 piezas al Museo Nacional. No la he regalado. Esto aparte de lo que llevaron para el Museo Británico.
y lo llevaron para otros museos. Y lo poco que quedó ya está en el Museo del Cairo. ¿Cómo pasó esto? ¿Dónde está la Cosas de egiptología? Además, que cuando habla diciendo que en España no tiene relaciones con la arqueología, ¿cuándo regresó? Regresó en el 86 y murió en el 41, uno, me creo. parece. Sí. Entonces, todo este tiempo, ¿qué hizo? Más que encerrarse cerca del monasterio de Poblet, restaurarle y morir allá. Ok, yo, en mi opinión, le agradecemos mucho su esfuerzo, agradecemos que sale en nueva temporada de Jesús Calleja, cuando hablan que él quien descubrió la tumba, él no descubrió la tumba, lo siento Jesús Calleja, Toda no ha descubierto la tumba de Senecjem. Toda fue invitado como un rico con otros ricos para una fiesta de monumentos egipcios gratuitos, sin dueño, sin control, sin nada. Toda no ha descubierto la tumba, lo siento. Lo mejor de la aventura de Eduard Toda en Egipto es que conservamos su libro, donde relató su viaje y percepciones de este país, al igual que lo hiciera Amelia Edwards en su obra, de la que ya hablamos al principio de la temporada. En este libro, sobre todo, habla de nosotros diciendo cosas bonitas, pero también diciendo cosas malas. A mí me ha encantado una frase que dice al principio del libro, la voy a leer para que sea literal, que dice, no hay en el mundo, y me atrevo a afirmarlo después de haber recorrido buena parte de él, pueblo más interesante y maravilloso que el egipcio. Sí, esto es algo bueno. Gracias toda. Pero en el mismo libro dice que los árabes son sucios, desvergonzosos y harapientes. ¿Qué significa eso? Los egipcios son interesantes y sucios, maravillosos pero desvergonzados. O que separa entre egipcio y árabe. Porque Eso en es. el mismo libro, cuando habla de clasificar la gente, les clasifica en turcos, coptos, negros, judíos, levantinos, beduinos, egipcios, árabes. Egipto en aquella época era el centro y el corazón del mundo árabe. Sí, correcto. Pero el pueblo egipcio es el conjunto de todos esos. Sí, pero hoy en día yo creo que hay gente que todavía tampoco tiene muy claro eso, ¿eh? De que se Estamos hablando generaliza. de un diplomático culto que hablaba 7 idiomas que hemos contado o más y con mucha experiencia viajando, entonces no debía de caerse en el mismo error. Pero volviendo al libro de Toda y su viaje, en su obra nos habla de Alejandría, la ciudad en la que desembarcó al llegar. Y cuando llega a la ciudad del Cairo, Toda nos habla de sus distritos, de la religión musulmana, de las diferentes mezquitas y, cómo no, de Han el Jalili. Y de Han al-Jalili diciendo en resumen, lo mejor que se puede hacer el viajero en Han al-Jalili en todos los pasares del Cairo es visitarlos, pero no comprar nada. Si quiere evitar a su amor propio la molestia de saber luego que la han estafado. Qué fama tenéis los egipcios y qué pocas ganas tenemos también a veces los extranjeros de regatear. No, pero sabes, te digo una cosa, estoy de acuerdo por fin con toda en algo, de que las zonas antiguas como Han el Jalili o las zonas antiguas convertidas en mercadillos como Han el Jalili, yo insisto a los viajeros que acompaño de ir allá para contemplar la historia. 1000 años de historia nos contemplan cuando visitamos Han el Jalili. Dejar todo esto, dejar sus detalles, dejar su aroma y perder el tiempo en regatear y comprar cosas que al final sales perdiendo el dinero por la calidad y el tiempo por
al final te van a estafar sí o sí. Entonces, aprovecha para conocer. Los Mediai del Faraón. Un podcast de Badri Harun y Miriam Bueno. Del libro de Toda me gusta también la parte en la que habla de la destrucción de los monumentos egipcios y del saqueo organizado, algo de lo que ya hemos hablado varias veces como Medjay. Y no le falta razón cuando dice lo siguiente. Desde que a los últimos del siglo pasado se despertaron la afición a coleccionar objetos antiguos, han sido innombrables. Las piedras, los bronces, las estatuas y los cadáveres arrancados de aquellas necrópolis, que hoy llenan las vitrinas de nuestros museos públicos y particulares. Pues sí, un día podríamos hablar de colecciones de piezas egipcias fuera de Egipto, que seguro que más de uno se sorprende con la cantidad de cosas egipcias que hay esparcidas por el mundo. Y no olvides la cantidad inmensa de piezas que han perdido por el camino, hundidas en las aguas del río Nilo mismo o hasta en el Mediterráneo. Quiero aprovechar también, si me lo permites, para hablar de una cosita. Hace unas semanas, en un directo de Egiptología MBG, que es mi proyecto de divulgación, hablé del daño que hacen las personas que tocan las cosas que no se deben tocar, tanto dentro como fuera de un museo. Y Toda dice algo que me hace pensar en eso de nuevo. Es los viajeros que en nuestros días visitan las ruinas egipcias con el único objeto de admirarlas, las causan daños a menudo irreparables. ¿Recuerdas el video que hemos visto de este influencer latino? No voy a decir la nacionalidad para que no se enfaden mis amigos, que invita a todo el mundo a venir a Egipto y tocar los relieves, porque las piedras son resistentes y las escenas imborrables y con algo mágico. El tema que iba yo viendo y los videos hasta localizar al guía egipcio que la acompañaba. Llamé al guía y le dije, ¿y este loco? Me dijo, ¿y qué voy a hacer? Decirle algo, Denunciarle. Le dije, denunciarle. o mínimo decirlo. ¿Cuántas veces me has visto tú en Egipto decirle a la gente que no se toca? En fin, bueno. Pero no solo es el deterioro de las piezas o paredes, sino también las momias que han dejado de existir. Porque primero, nadie ahora hace nuevas momias. Y como no hay nuevas momias, se agotan las momias existentes por usar su polvo como medicina. Toda nos cuenta en su libro que para hacerlo se extrajeron cuerpos momificados de la necrópolis de Alejandría. Y es que al final Toda quería proteger los monumentos y piezas egipcias, y para ello las documentaba como hemos visto antes. Por eso, por ejemplo, al llegar al Valle de los Reyes se queja de que el gobierno español le hace abandonar Egipto cuando él se quería quedar allí a estudiar los monumentos. Como yo, que me quedaría semanas cada vez que voy solo para estudiar piezas o relieves concretos. Pero esta frase es muy significativa para nuestro episodio. El gobierno español no está aún en buenas relaciones con la egiptología. Es probable que esto fue la respuesta a la pregunta que acabo de preguntar, que desde su vuelta en el 1886 hasta su muerte en el 1941, Toda no hizo nada para la egiptología, según sabemos. ¿Por qué no hizo como Amelia Edward, fundando una organización relacionada con el tema? ¿Por qué ha dirigido su esfuerzo a un monasterio aislado? Entonces, es probable que la política ha jugado gran parte en esto. En vez de preguntar cosas de las que no sabemos la respuesta, podemos preguntarnos algo más sencillo. ¿España ahora está más implicada en la arqueología y la egiptología? Ah,
Entonces estás poniendo ahora plana hipócrita. Es que es un gran salto, es un gran salto de inicios del siglo XX a inicios del siglo XXI. Pero si quieres mi respuesta, puedes visitar el Museo Nubio Nasuan para ver el nombre de España a la entrada en honor a todos los trabajadores de la Universidad de Jaén, que excavaban y excavan hasta hoy en día en las tumbas de los nobles. No solo en Asuán, en Luxor tenemos también varios proyectos, como el del templo de Tutmosis III, liderado por Miriam Seco, el proyecto Yehuti de Galán, el C2 Project de la Universidad Complutense de Madrid, el New Kingdom Scribes Project de Lucía Díaz Iglesias, el Middle Kingdom Theban Project de Antonio Morales, el proyecto 209 de Miguel Ángel Molinero. Y si estás hablando de Luxor y Asuán, son ciudades grandes, pero fuera de ellos, en medio de la nada, tenemos a la maravillosa Esther Bones y su compañera Maite Mascort. Están en excavaciones en Minia, en medio de la nada, que la pobre cuando me cuenta cómo vivía ya, yo mismo como egipcio, no lo aguantaba. No sé cómo ella aguantaba los meses de excavación allá en medio de la nada. Están hechas de otra pasta. Y también en Heracleópolis Magna estaba Carmen Pérez Die excavando, o Ujú. sea que tenemos ahí más. Seguro que vamos a olvidar gente. Seguro que alguien nos dejamos por Que el nos camino. perdonan todos los que Eso es. olvidamos mencionar, pero es la respuesta a tu pregunta, que ahora España es de los mejores países que de verdad comparten un esfuerzo en la arqueología, en la egiptología, porque tenemos de egiptología gente que no participaron en excavaciones o no forman parte actualmente de una misión. Tenemos a nuestro gran amigo, aunque le llevamos mucho miedo y respeto, Parra, José Miguel Parra. Un saludo para Parra. Y Y, también tenemos Jesulul. ujú, ¿Y quién más? y Alejandra Izquierdo, no la puedo no mencionar, pobre. Sí, por supuesto. Y ya tenemos al Indiana Jones español, a Tito Vivas. También. Tenemos a Alejandra Jiménez. No, Gema Menéndez. No me la Gema cambies el Menéndez. nombre. Gema, pobre Gema, pobre Pobre Gema, Gema. pobre Gema. Y también a Inmaculada Vivas, a muchos, a muchos. Sí, tenemos a gente ahí excavando e investigando, que también es importante, no solo estar excavando, sino haciendo investigaciones aquí Pero en ya, España. seguro, vamos a olvidar gente y van a enfadar con nosotros, Segurísimo. pero estás olvidando una de las más importantes ¿A que quién? tenemos, Miriam Bueno Guardia. La has olvidado, has No olvidado a me ti suena de misma. nada, no me suena. Ya, gracias Miriam por la risa por fin, porque ese episodio de verdad me costaba la vida porque quería saber bien de toda. También, ¿cómo se llama la señora que es la primera mujer? Pérez Díez, la de Heracleópolis Magna, Pérez Díez, la sí, hemos mencionado. la primera egiptóloga española. Sí, 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 sí. Sí, Galán. Aunque Parra me dijo que puede ser que había otra anterior, pero no recuerdo. Ya. Nada, un Bueno, día tenemos que entrevistar a Parra. seguro. Sí, 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 se acepta. Y no nos mata a los dos. Bueno, lo haremos en próximos episodios, así que permaneced atento al podcast para no perderos ninguna novedad. Los Mediai del Faraón. Un podcast de Badri Harun y Miriam Bueno.